Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Halil İbrahim Ceylan, el galán que todas conocemos por sus intensos papeles en la pantalla, fue visto frente a la casa de Esla Turkoglu, y no por unos minutos, sino por horas enteras. Según testigos, la escena fue tan inesperada que hasta los vecinos comenzaron a comentar. Todo empezó en una tarde tranquila en el barrio donde vive Esla. Algunos vecinos notaron un coche negro estacionado frente a la entrada principal del edificio. Dentro, claramente, se veía a Halil, con una gorra y gafas de sol, intentando pasar desapercibido. Sin embargo, su figura inconfundible no pasó inadvertida. Al principio pensamos que estaba esperando a alguien para un proyecto o algo así, comentó una vecina. Pero las horas pasaban y Halil seguía allí, mirando de vez en cuando hacia la puerta del edificio. La tensión creció cuando Esla llegó a su casa. Vestía ropa cómoda y parecía sorprendida al verlo. Un testigo cercano afirma que Esla se detuvo frente a él y dijo: «Halil, ¿qué haces aquí? No es el lugar ni el momento para esto». Él, visiblemente nervioso, respondió: «Solo quería hablar contigo, aclarar las cosas. No atender mis llamadas me está matando». La conversación, aunque breve, dejó a los vecinos atentos y murmurando. Algunos aseguran que el tono de voz de Esla fue firme, pero sin levantar la voz. «No podemos resolver nada así, por favor vete», habría dicho ella antes de entrar al edificio. A pesar de sus palabras, Halil permaneció en el coche otros 40 minutos, mirando fijamente hacia la puerta, como esperando que ella volviera a salir. Los vecinos empezaron a inquietarse. «Era raro, no es normal que alguien espere tanto tiempo frente a una casa», comentó un hombre que vive en el mismo piso que Esla. Incluso una vecina mayor confesó que estuvo a punto de llamar a la policía, aunque finalmente no lo hizo. La incomodidad fue evidente. El rumor se expandió rápidamente y pronto las redes sociales se llenaron de fotos y comentarios. En Twitter, el hashtag #HalilIsla se volvió tendencia. Algunos defendían a Halil diciendo que tal vez se trataba de un malentendido, otros aseguraban que su comportamiento era inapropiado. «Esas cosas se hablan en privado, no frente a toda la calle», escribió una usuaria. Mientras tanto, ni Halil ni Esla han dado declaraciones oficiales sobre el incidente. Sin embargo, varias personas cercanas a la actriz comentaron que ella se sintió incómoda y que no esperaba esa visita. «No le gusta que su vida privada sea expuesta, y mucho menos en situaciones así», dijo una amiga cercana. En medio de la polémica, algunos fans de la pareja recordaron los momentos de complicidad que ambos compartieron en proyectos anteriores. Sin embargo, este episodio parece haber dejado un sabor amargo. «Yo los adoraba juntos, pero esto ya es demasiado», comentó una seguidora en Instagram. A medida que pasaban las horas, el eco de la noticia se multiplicaba. Programas de televisión de espectáculos comenzaron a recoger las imágenes captadas por curiosos y paparazzi improvisados. En un canal local, una presentadora comentaba con tono intrigante: «No sabemos si esto es una reconciliación frustrada o el final definitivo de una relación que, según rumores, nunca llegó a ser oficial». Algunos periodistas intentaron contactar a los representantes de ambos actores, pero las respuestas fueron evasivas. «No vamos a hacer comentarios sobre la vida personal de Halil», dijo su agencia en un breve comunicado. Por su parte, el equipo de Esla se limitó a señalar que ella se encuentra bien y agradece la preocupación de sus fans. La historia no quedó solo en los medios tradicionales. En TikTok, aparecieron videos editados con música dramática que mostraban a Halil sentado en su coche, alternados con clips de escenas románticas que había protagonizado con Esla en pantalla. Los usuarios se dividían entre quienes veían un gesto desesperado pero romántico y quienes lo calificaban de comportamiento insistente y fuera de lugar. La tensión creció todavía más cuando, al día siguiente, se filtró un audio supuestamente grabado por un vecino desde su balcón.
En la grabación, se escuchaba la voz de Alil diciendo: «Solo quiero que me digas la verdad, ¿es definitivo?». Y la de Esla, algo más distante: «No puedo seguir con esto, necesito mi espacio». El audio encendió aún más el debate. Columnistas especializados en farándula analizaron cada frase, intentando descifrar el trasfondo. Algunos insinuaban que había un conflicto relacionado con celos y proyectos profesionales, otros aseguraban que simplemente habían tomado caminos distintos y que uno de ellos no aceptaba la situación. Mientras tanto, en las calles cercanas al edificio de Esla, comenzaron a aparecer fotógrafos en busca de nuevas imágenes. La actriz, visiblemente molesta, fue captada saliendo con gafas oscuras y gorra, evitando responder a las preguntas. Alil, en cambio, no volvió a aparecer en el lugar, aunque varios fans afirmaron haberlo visto en un café cercano días después, conversando con un amigo de confianza. Los foros de seguidores se llenaron de teorías. Algunos recordaban entrevistas antiguas en las que Alil hablaba de la importancia de la comunicación y la confianza en una relación. Otros mencionaban que Esla había dado señales de querer distanciarse del mundo mediático durante un tiempo. Quizás no fue por él, sino por todo el ruido alrededor, opinaba una usuaria. Con el paso de la semana, la historia se convirtió en un caso emblemático sobre los límites entre la vida privada de los artistas y la curiosidad del público. Varios psicólogos invitados a programas de televisión comentaron que este tipo de situaciones puede generar una presión inmensa sobre las personas involucradas, especialmente cuando hay cámaras y rumores de por medio. Sin embargo, no faltaron quienes aprovecharon la polémica para especular sobre un posible proyecto conjunto que se estaría utilizando como estrategia publicitaria. Esto podría ser marketing encubierto, no sería la primera vez, aseguró un productor veterano en una entrevista radial. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la imagen de ambos quedó marcada por este episodio. Alil, antes visto como el eterno galán, ahora aparecía en titulares asociados a insistencia y drama personal. Esla, por su parte, se mostraba más hermética que nunca, dejando que el silencio hablara por ella. Al cierre de esta historia, ninguna de las dos partes ha emitido una declaración clara que ponga fin a las especulaciones. Y, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la ausencia de respuestas solo alimenta más preguntas. En redes, un comentario se volvió viral. En las novelas, el galán siempre consigue a la chica al final, pero en la vida real, las cosas no son tan simples. Queridas seguidoras, ¿qué opinan de esta situación? ¿Creen que fue un gesto de amor desesperado o una falta de respeto a la privacidad? Me encantará leer sus comentarios y debatirlo juntas. Recuerden suscribirse para no perderse las próximas noticias y dejar su like si este video les ha resultado interesante.